Mulroney desencruzó los brazos lo suficiente como para aceptar el sobre, que casualmente tiró sobre una silla. Estoy interesado en los niños, el legado que dejamos en ellos, y en cómo modelamos su futuro por la manera en que registramos nuestra historia en su análisis. Utilizando señales de la Orden de la Rosa, me indicó que registrara fotográficamente sus palabras para una futura entrega. Dígale al señor Bennett, SSS, susurró, revelando en secreto su conocimiento de que Bill y Bob Bennett trabajaban juntos en temas de reptiles alienígenas. La implementación es alta. Ya me han vendido el Global 2000 y tengo puntos adicionales que me gustaría considerar. Auriculares en cada ordenador para empezar. El aprendizaje dual tiene el doble de impacto. Estamos siendo empujados hacia adelante a toda velocidad, y las generaciones del futuro necesitan un refuerzo añadido para llevarlos hacia la velocidad. Un esfuerzo conjunto global utilizando el paquete de educación como base está destinado a llevar el futuro a una clara y actual realidad. Negocio completo. Mulroney activó mi programación sexual y me llevó escaleras arriba a los dormitorios donde Kerry esperaba robóticamente, en tránsito bajo las órdenes de la Rosa. 1. He sido testigo de chicas que morían de asfixia producto de esta práctica, aunque de 3 a 5 minutos sin respiración es común. 2. Hasta que Bonnie no fue reclutada para el proyecto Monarca, la pedofilia y los estados de hipnosis de las técnicas de Houston le hicieron incapaz de controlar sus propias acciones. Bonnie es una múltiple con un historial de prostitución que le hace necesitar tratamiento y cuidado. 3. Irving Mandrell discutía abiertamente la participación directa del senador Byrd en las victimizaciones del control mental del gobierno en el proyecto Monarca de sus hijas de las que incestuosamente abusaba con Houston. Tener hijos puede ser una manera rentable para emplumar tu nido, es lo que Byrd me enseñó. Mandrell continuó, Louise era un poco retraída, y tenía que salir del capullo y extender las alas. Comenté la idea con Byrd, y él dijo. Si no tiene talento, le haremos uno. ¿Qué es una banda sin violín? Y sin viola, aquí está ella. Otra estrella alzándose lanzada por la ciudad de la NASA, en Estados Unidos, Huntsville, Alabama. 4. La amistad entre esclavos del control mental está generalmente prohibida, y las conversaciones se mantienen bajo mínimos para que no se produzca una activación transversal de la programación. A lo largo de los años, mi relación con Dave Mandrell se limitaba a una base superficial, mientras que Irving Mandrell empleaba las habilidades hipnóticas de Houston para mantener el control mental sobre sus hijas mientras hacían las giras. Capítulo 22. Mi contribución. Las relaciones entre Estados Unidos y México han florecido con los éxitos de las bases del TACAN, mientras que las diferencias políticas relativas a Nicaragua siguen siendo un punto importante de discusión. Mientras el brazo de la inteligencia del Vaticano Católico de los jesuitas trabajaba estrechamente con la inteligencia de Estados Unidos para marcar el comienzo del nuevo orden mundial, utilizaban su influencia establecida en México y Nicaragua para proporcionar una base común para las relaciones diplomáticas. Mi doble victimización del control mental para la CIA y los jesuitas desde la infancia, y mis anteriores relaciones diplomáticas en México, me empujaron al papel de mensajera y prostituta en la Nicaragua de Daniel Ortega. Los luchadores de la libertad nicaragüenses del presidente Reagan luchaban en libertad o por la libertad. Mi mente controlada existencia me hacía incapaz de reflexionar sobre estas preguntas. Sin embargo, tenía programada una pasión ardiente en mi pecho para los contrastal y como me fue patrióticamente inculcada a través de la tortura, cuando me embarqué en mi misión de paz en Nicaragua por el cuento de Reagan el verano de 1985. Abordé la MCL como de costumbre para llegar a mi destino designado. Como Nicaragua no era un puerto de escala de la MCL, volé desde el Yucatán mexicano a una remota pista militar de aterrizaje en Managua. Fue en ese claro en la cima de una pequeña montaña donde me reuní con el comandante Daniel Ortega, tal y como se había acordado a través del Vaticano. Yo iba vestida con pantalones cortos de acuerdo con la estación, con el pelo largo y rubio trenzado a la francesa. Ortega también vestía reflejando el aire casual de la reunión. Estaba bronceado, llevaba el uniforme militar desgastado, y libre de cualquiera de las insignias del protocolo.
Las oscuras gafas de sol, de color rosa a través de las que miraba, aparentemente, no hacían cambiar su visión sombría de la noble causa que decía representar. Un hombre de pocas palabras, me saludó con una orden. Ven conmigo. Estuve en silencio mientras él conducía un jeep una corta distancia a través de la pista de aterrizaje hasta cerca de una pequeña casa de 2 pisos, blanca, hecha de madera. Así que nos detuvimos ante la casa, Ortega dijo lentamente y con voz triste. Tengo necesidades como cualquier hombre. Pero me siento como una puta por aceptar la oferta de tu presidente. Su dormitorio estaba limpio y era funcional, con numerosas armas de asalto esparcidas alrededor. No vi ninguna de las comodidades modernas o que tuviera efectos personales, pero Ortega parecía estar a gusto en su entorno. La conducta de Ortega era la de un hombre que se había abstenido de tener más relaciones sexuales que la mayoría en su posición política. A medida que lentamente se desabrochaba la camisa, me di cuenta que llevaba un medallón católico con el símbolo secreto de la ascensión/descenso jesuita, un accesorio común entre los espías jesuitas. Se sentó en una silla de mimbre mientras yo le acompañaba en su silencio para gratificarle oralmente. Mientras se fumaba un cigarrillo tras otro, me senté frente a él en el suelo, y le transmití el mensaje programado de Reagan. Empecé. El presidente Reagan me envía como mensajera de paz. De repente me interrumpió, poco a poco me miró de arriba a abajo. Me gustaría tener un poco más dentro de unos minutos. Continué. Tu pueblo ha soportado muchas penurias a lo largo de su existencia. Él, Reagan, solo quiere ayudar. El pueblo estadounidense quiere ver paz y libertad en tu tierra. Las relaciones entre México y los Estados Unidos son cada vez más fuertes cada día que pasa, y es imperativo que resolvamos tu conflicto para poder finalmente resolver los nuestros con el gobierno mexicano. Hemos llegado a un acuerdo con México según el cual el conflicto nicaragüense debe ser resuelto por el bien de tu pueblo, así como del nuestro. Estoy aquí en misión de mantener la paz representando al Vaticano, basada en aspectos comunes compartidos por los gobiernos de México y los EU de América, para hacerte ver nuestras intenciones pacíficas. El esfuerzo unificado de las misiones católicas de los mexicanos y americanos es promover la paz en tu región, solo mejorando su cultura. El mundo se está decantando rápidamente hacia la paz mundial, y Nicaragua se ha quedado atrás, en tecnología y educación de los ideales del gobierno y las convicciones religiosas. El Papa Juan Pablo está orando diligentemente por la paz en tu región, y ha unido fuerzas con el presidente Reagan, con México, e incluso con la Unión Soviética para asegurar la paz. Él, el Papa, conoce tus metas, sabe de tus motivos. Me incliné hacia adelante, casi murmurando mi propia creencia inculcada, conoce tu alma. Todos podemos trabajar en conjunto para conseguir esta paz. Nicaragua, por pequeña que sea en relación al resto del mundo, es un escalón significativo hacia la unificación de las potencias mundiales. Ya no puede ser una fuente de controversia y desacuerdo. Tu gente debe ser libre. Libre para adorar a Dios por medio de su Santa Iglesia Católica. Es decir, ante todo, en la agenda del presidente Reagan, así como en la del Papa y en la del presidente de la Madrid. Un nuevo orden mundial está a punto de llegar y lo hará con o sin vosotros. Es un proceso inevitable que no se puede detener. Un nuevo mundo de paz conjunto nos espera a todos. Puedo ver que eres un hombre amante de la paz. Emana de tu ser. La sangre ha corrido con tanta fuerza por toda tu tierra que tu gente se está ahogando con ella. Juntos podemos cauterizar la herida. Reemplazar el flujo de sangre con el flujo de efectivo. La americanización puede actualizar tu tecnología rápidamente. Tu gente podría competir en los mercados mundiales a principios de siglo. Vuestra futura posición en el mundo ya ha sido determinada solamente por la geografía. Fluye. Guía a tu pueblo lejos de la pobreza. Educad de una manera que favorezca su posición con destino a los mercados mundiales. Liberaos de las luchas que os han mantenido cautivos durante tanto tiempo. Dejad que las campanas de la iglesia suenen con buenas nuevas de paz, prosperidad y libertad. Puedes conseguir todas sus metas para el progreso de tu país con nuestra ayuda. Ortega cuidadosamente terminó de fumarse el cigarrillo y encendió otro mientras respondía con confianza. Dile a tu presidente que he visto su libertad, y he escuchado sus palabras proyectadas a través de más de un ejemplo de esto.
Pinta una bella imagen suspendida dentro de su marco. Una imagen puede parecer serena al espectador mientras se contempla. No puedo adorar a un ídolo, y la imagen que pinta es precisamente eso. Hemos luchado demasiado duro y demasiado tiempo, derramando sudor y sangre en esta tierra en nuestro decidido esfuerzo por mantener los valores humanos inculcados en nosotros por nuestros antepasados, que obtuvieron su profunda sabiduría libertad de los misioneros católicos originales. Estos valores son los mismos que los retratados en el cuadro pintado por el presidente Reagan, solo que los nuestros son reales. Los suyos solo tienen un valor superficial, como cualquier otra pintura. Si aceptara, solo se enmarcaría mi imagen en un cuadro pintado por él, colgado en su pared como un trofeo. Yo no engañaré a mi pueblo, a pesar de sus ofrecimientos de riqueza y posición, yo soy fiel a mis convicciones, y cuando él sea fiel a las suyas, entonces encontraremos puntos en común y tendremos algo de sustancia para analizar. De momento, las palabras solo son una pérdida de tiempo. Ortega apagó el cigarrillo y sacó la colcha de su cama. Te llevaré a algún lugar agradable. Cogió una pipa de opio muy usada de su cómoda y me dio una boquilla. Yo había sido entrenada para aceptar cualquier tipo de droga que me dieran con la única excepción de la marihuana que me estaba estrictamente prohibida. Dudé hasta que Ortega me aseguró que era opio. Cuando la droga le hizo efecto, dijo, este podría ser el camino a la paz mundial. El sexo con Ortega fue, al menos, libre de dolor y perversión. A diferencia de la mayoría con los que me vi obligada a tener relaciones diplomáticas con la administración Reagan, se quedó dormido debido a la diferencia entre el opio y la cocaína. El sonido de la bocina de un jeep fuera lo despertó. Mientras me preparaba para irme, dijo, espera. Cogió una pequeña bola de opio negro de su partida personal, de más o menos 1/4 de pulgada, menos de 1 centímetro. Y la envolvió con el celofán de la envoltura del paquete de cigarrillos, y me dijo, dale esto a tu presidente y dile que tú y yo encontramos más paz con esta sustancia que la que él nunca ha impartido en la superficie del mundo que pinta. Al cerrar la puerta silenciosamente detrás de mí me dijo, vuelve a verme cuando tengas algo más para ofrecer. Volví inmediatamente en avión a Washington, D.C. donde mi misión se había originado. Esta vez me llevaron directamente a la oficina de Bush, donde entregué literalmente el mensaje de Ortega. Eliminando, sin embargo, la mayoría de los diálogos, Bush me dio instrucciones para entregar un mensaje parcial a Reagan. Incapaz de percibir el contenido del mensaje y la gente más allá de mi necesidad de saber y visión limitada como mente controlada, no tenía ni idea de que el mensaje de Ortega tendría un impacto negativo. Nunca se me ocurrió que Ortega demostraría ser tan hipócrita como él suponía que lo era Reagan utilizándome como una prostituta y mensajera de malas noticias, sabiendo que no tenía libre albedrío con el que poder hacer que el mensaje fuera más aceptable. La revisión de Bush del mensaje de Ortega añadió gasolina a un proverbial fuego que yo ni siquiera sabía que ardía. Cuando entregué el mensaje a Reagan, Bush estaba con Reagan y conmigo en la oficina secundaria de Reagan, el despacho oval, de la Casa Blanca cuando transmití el mensaje indicado. Daniel Ortega es un hombre amante de la paz, que busca las mismas resoluciones que nosotros estamos haciendo. Pero me ha dicho que le dijera que, saqué el opio de mi bolsa, él y yo encontramos más paz en esta sustancia, y entregué el opio a Reagan, que la que nunca impartirá en la superficie de su globo pintado. Bush sonreía mientras el rostro de Reagan instantáneamente se volvía de color rojo remolacha de rabia. Bush entonces reaccionó y se levantó de la silla, cogió el opio para él, y dijo a Reagan, cálmate. Hay más. Parece que la única paz que ella extendió fue entre sus piernas. Se dirigió hacia la puerta, diciendo, yo reconsideraría mi posición si estuviera en tu lugar, teniendo en cuenta el relleno de ella. Bush dejó caer su mirada detrás de mis piernas, hasta los zapatos, mientras continuaba. Se le está escurriendo entre las piernas. Obviamente, yo no estaría sujeta a relaciones sexuales con Reagan ese día. Rápidamente me excusaron y trasladaron de vuelta a México, donde retomé mis cruceros de la NCL. Con el recuerdo del evento compartimentado a base de alta tensión, entonces creía que nunca había ido a ninguna parte. Capítulo 23 Visión girada.
En otoño de 1985, la misma parte de mí que se había reunido con Ortega caminaba con el director de la CIA, nombrado por Reagan, William Bill Casey, por el resguardado jardín de rosas de su finca de Long Island. Casey comenzó por manipular mi personalidad base de la programación jesuita vaticana con la experiencia indicativa de la actual unión entre los católicos y las operaciones de la CIA. Casey, al que Reagan se refería como un hombre de visión, estaba formando mi programa jesuita del control mental de entendimiento. Tengo una visión mundial, tengo una de paz. Retirando las facciones más violentas de todas las sociedades del mundo y sustituyéndolas por líderes fieles a un gobierno, y a una iglesia mundial, sería eminente una unificación global. Es una visión bonita, y la tuve en mis sueños. Dios me ha llevado a mover a los hombres. Les he trasladado de aquí a allá y de allí a aquí, ahora es el momento de retirarlos. Mi visión del mundo abarca el globo entero y rechaza todas y cada una de las tensiones, las luchas, la superpoblación, y el hambre. La mía es una visión mundial, y las iglesias lo ven a mi manera como lo demuestra su apoyo a la causa. 2. En referencia a mi mente controlada participación en las operaciones haitianas a través de la NCL, Casey definía con más detalle la causa: tu misión en Haití tiene el sentido de ayudarme en la búsqueda de mi visión mundial para que el pueblo abandone el hedonista vudú y gire sus ojos hacia Dios y las formas divinas. Por su propio diseño, han creado un clima de malestar mediante el cual una plaga visitará su tierra. Es el Señor lo me lleva a mover a los hombres que comparten nuestros objetivos en su sitio, y a que saque a aquellos que se interponen en el camino de la paz. Es por esta razón que su misión en Haití debe completarse. Baby Doc, en su incansable devoción por salvar a los poseídos por los demonios, no puede soportar la carga de ver a su pueblo muriendo de la miserable muerte que se desata sobre los condenados al infierno. No nos queda otra alternativa que escuchar la palabra de Dios y librarlos de la aniquilación. Para ello, enviaremos a los misioneros, jesuitas mercenarios, para inocular a la población con una vacuna que solo libertará al bueno de corazón, en virtud de su diseño. Todos los intentos de mantener a Haití en el bucle del lucro cesará. El turismo debe ser detenido por el bien de los inocentes que visitan una tierra plagada. A pesar de nuestras diferencias, Baby Doc ha cumplido las órdenes del Vaticano de poner a prueba sus habilidades en su tierra infestada de demonios, y debe renunciar a su cargo. Tenemos la deuda con él de transportarlo de forma segura. Es nuestro deber como estadounidenses y seguidores de Dios, obedecer las órdenes de nuestro Señor y Maestro y hacer cumplir la visión mundial. Es tu deber como americana y seguidora de Dios inculcar la comprensión de lo que Dios ha hablado, y una plaga es inminente. Baby Doc se está preparando para la transición y espera la palabra que le indique la dirección. Se la proporcionarás tú con esta palabra. Con mis percepciones distorsionadas y el programa de la comprensión católica jesuita inculcado, estaba dispuesta a aceptar religiosamente lo que cualquiera me dijera y todo lo que me dijera. Yo creía que la revolución en Haití era una guerra santa, sin posibilidad de realizarse, de hecho era una batalla de prueba para las mentes de este país del cuarto mundo. La devoción que sentía hacia el pueblo haitiano iba más allá de la comprensión religiosa de aquellos adoradores del vudú que alternaban entre catolicismo y santería. 3. En realidad estaba reconociendo inconscientemente a otros esclavos del control mental torturados en este infierno humano creado llamado Haití. Conscientemente, ahora sé que era debido en parte a las marcas visibles que deja la pistola de aturdimiento, las omnipresentes sonrisas de plástico que no acababan nunca de llegar a sus ojos aparentemente muertos. Los niños se aferraban a sus madres de ojos muy abiertos, mientras realizaban sus robóticas tareas de servidumbre. Había reconocido estas características en otros esclavos a través de los años, pero nunca había visto todo un país en tránsito. Mi compasión por el pueblo haitiano penetraba en el reino de la espiritualidad, dentro de una parte de mí en la que ni el control mental ni la manipulación de la religión podrían nunca tocar. Casey y yo habíamos estado caminando por el jardín, custodiado por más hombres armados que el presidente. No es que yo fuera una amenaza, ni siquiera podía pensar en salvarme a mí misma. Eran ese Casey y su visión del mundo los que eran una amenaza para la humanidad. He ahí el por qué eran necesarios tantos guardias.
Los hombres parecían oficiales del servicio secreto de los Estados Unidos por su vestimenta, armas y auriculares. Un guardia puso conspicuamente la mano sobre su auricular, escuchaba como si estuviera controlado a distancia. Se acercó rápidamente a Casey, quien indicó al instante que me escoltara mientras se ponía a mi lado en espera e instrucciones. Llévala a mi despacho, Casey le dijo. Aclárale la mente. Tengo algo que le debo inculcar. Robóticamente seguía mi escolta a la oficina de la biblioteca de Casey. La habitación era inhóspita, oscura y caliente, tal y como se describía en un libro que me habían dado a leer según la programación Eres lo que lees. Tenías la impresión de haber entrado, de alguna manera, dentro de la novela El camaleón del iniciado William Diel. La lucha mental entre el libro y la realidad comenzó al instante. Hace calor aquí, dijo el agente, mientras me desabrochaba la blusa. A Bill, Casey, le gusta mantenerlo de esta manera por si a él, Casey, le da un escalofrío y se le enfría la sangre. Los camaleones, 4, son, naturalmente, de sangre fría. Ponte cómoda mientras hago subir la temperatura. El señor Casey no quiere oírte rechistar, así que te lo advierto ahora, estate en silencio. Deliberadamente provocó y activó mi parte del programa jesuita que me hacía creer en el voto de silencio. 5. Las paredes tienen orejas y las plantas tienen ojos, de modo que tu silencio equivale al éxito. Te dejaré para que reflexiones en silencio. Bill llegará en un minuto. Si hubiera sido capaz de reflexionar, habría puesto en duda la validez de la dramática posición de Casey hacia las connotaciones religiosas en la política haitiana. Al igual que la de Reagan, la sinceridad de Casey no sonaba a verdad teniendo en cuenta los frutos de su trabajo. Pero en aquel momento, no podía considerar más de lo que podía reflejar, y me encontré en un estado en el que me sentía como una animación suspendida en espera de instrucciones. No podía anticipar ni temer lo que iba a suceder dado que el hecho de pensar en el futuro estaba en manos de mis controladores. Si me hubiera dado cuenta de la lucha entre la realidad y el libro de William Diel, podría haber psíquicamente predicho lo que había pasado mientras Bill Casey paseaba. Casey se acercó a su muy pulido escritorio de madera oscura y abrió el cajón superior. El escritorio de Casey era uno de los pocos muebles de la amplia y gran habitación. Los oscuros, pulidos, estantes de madera de color rojizo, parecían aún más oscuros debido a la moqueta azul oscuro ligeramente curvada hacia arriba en la pared. Las pesadas, góticas cortinas de terciopelo marrón tapaban el sol de las ventanas traseras de su escritorio. Puedo ver claramente que has hecho un voto de silencio, manténlo. Manténlo y escucha, susurró Casey, utilizando disparadores predefinidos. Metió la mano en el cajón y sacó una caja larga de color marrón con un diamante en relieve en la parte superior. He recibido una caja, totalmente anónima como me pasa de vez en cuando, dijo Casey de acuerdo con la lucha del libro. La caja lleva tu nombre. Esperaba abrirla y encontrar el usual camaleón agujereado y encontrado, en cambio, un arma destinada a alguien. Abrió la caja delante de mí. En el interior, sobre una cama de algodón, yacía una elaborada daga con un asa hecha del mismo cristal rosa que el del crucifijo que Bill me había regalado nuestra noche de bodas. Mi primera reunión en persona con Casey prometía ser una tortura tan solo reconocer la participación de Bill en la escalofriante prueba. Escuchaba, en un profundo tránsito, como Casey decía, ¿es un cuchillo o un crucifijo? No sabría decirte. Ambos simbolizan el martirio, me parece a mí. Ten en cuenta el patrón de la rosa cortada en el vidrio. Ahora, me pregunto quién me habrá mandado esto a mí para dártelo a ti. A pesar de estar bajo control mental sabía que, como era de suponer, había sido Bill quien le había dado el cuchillo. Mis peores temores se confirmaron cuando Casey comenzó a utilizar la inducción hipnótica de Bill, como un cuchillo, afilado y limpio, cortaré lo que quiera. Casey lo metió por la parte delantera de mi sujetador, exponiendo el área entre mis pechos donde Bill rutinariamente me cortaba con su navaja. Apretó en mi esternón tan profundamente que pensé que lo dividiría, y de hecho se separó un fragmento de personalidad para compartimentar este evento. Utilizando un programa estándar jesuita basado en el infinito, Casey me instruyó y programó con los mensajes que debía entregar como si de ello dependiera mi vida. Tienes que ir a la ciudadela y advertir a nuestros hermanos dominicanos de la condena inminente de sus vecinos de Haití.
Del lado dominicano, de la isla de Haití, serán trasladados en avión a Puerto Príncipe, donde se reunirán con Baby Doc Duvalier, en su palacio. Él ya está avisado de que irás a hablar, y sabe que mis palabras son tus palabras y tu palabra es silencio. Debes informar al general Cedras que esta orden viene de la rosa. Casey se tocó la rosa blanca de la solapa, señalizándolo para que registrara fotográfica y literalmente sus palabras. Mientras me programaba su mensaje, Casey me dijo: tan pronto como se haya completado esta misión, tienes que salir de Haití, para no volver nunca más. Casey utilizaba un alto voltaje excesivo para compartimentar mi memoria. Recuerdo estar asqueada y enferma por su pistola paralizante cuando me fui de su casa base de Long Island con el ferry programada con los mensajes para Cedras y Baby Doc. Haití había sido recientemente eliminado de los itinerarios de la NCL como puerto de escala, pero la parte de la isla de la República Dominicana quedó abierta al turismo. Cuando Houston y yo estábamos desembarcando del barco de la NCL en Puerta Plata, pasamos a un barco de carga de la World Vision que estaba descargando en el muelle. Recuerdo que una suave brisa del océano levantaba ligeramente el borde de mi vaporoso vestido blanco, mientras hacía el camino por el muelle de carga de la World Vision a un automóvil que nos estaba esperando. La religión y la política parecían mezclarse en la República Dominicana como era evidente por la mezcla inseparable de misiones católicas, antiguas fortalezas, estatuas de Cristóbal Colón y santuarios católicos. Tal como pasábamos por la montaña con el tranvía que lleva a los turistas arriba y abajo desde la rústica ciudadela y el santuario católico hasta la cima, Houston perpetuaba la lucha del libro Chameleón. Por partida doble refiriéndose a Cedras y al corto paseo en burro desde el tranvía a la ciudadela descritos en el libro de Diel, Houston me amenazó con meterme en el destartalado tranvía diciendo: algunos imbéciles te verán en la cima. En un área reservada para actividades secretas, fuera de la vista de los turistas, me reuní con el general Cedras en su oficina de la ciudadela. Iba vestido con la misteriosa, oscura y jesuita, bata con capucha. Cedras completaba el escenario de Casey de la lucha del libro Chameleón mientras caminaba entre la antigua estructura de su oficina. El comportamiento de Cedras le hacía parecer más que un militante a un fantasma, a pesar de la cursi vestimenta de monje. Con la capucha en la espalda, la agudeza de Cedras, sus escarpadas características y los ojos como dardos de acero azul lograron atraer mi atención. Yo ya le había visto antes en un monasterio de Santo Domingo cuando me fue ordenado, 6, cuando Haití seguía siendo utilizado por la CIA en la operación Atalaya, Watchtower, para el transporte de cocaína y de armas para la contra de Cuba. A solas con Cedras y convenientemente señalizada, empecé a recitar fotográficamente el mensaje de Casey: tengo unas palabras de advertencia del Vaticano a través del honorable y fiel William Casey. Él envía palabras de muerte inminente que deben venir a sus vecinos, al lado oscuro de Haití. El vodou se manifiesta de formas misteriosas, mientras que el camino del Señor es claro. El mal debe ser detenido a toda costa. El coste será en términos de víctimas mortales, como una plaga caída sobre la tierra. Los que han fornicado con demonios serán infectados por la peste. Cortejad a los que se han destacado en el camino de la paz mundial. Porque Dios ha diseñado el nuevo orden mundial y este llegará a ser conocido los haitianos. Todas las operaciones estadounidenses en Haití están ahora destinadas en sus puertos. Tu pueblo, los dominicanos que operan con la CIA y la ONU, florecerán en paz y prosperidad, mientras que el lado oscuro, los haitianos, se ahogarán con la sangre de esta guerra santa que ellos han atraído sobre sí mismos. Cierre sus fronteras con rapidez y mantenga a los guardianes en las puertas, no sea que los haitianos infesten vuestra tierra con su peste del mal. La inoculación de las masas se ocultará en el cuerpo y en la sangre y los llevará a la perdición. Cuantas más y más personas haitianas recurran a Dios en su hora final, la comunión en que participarán será la del mismo Satanás. Con su Dios haciendo de chivo expiatorio, su isla del Hijo, Son Sansol, será liberada de los viles y los malvados. He tenido una visión mundial, y es a través de la comunión con los antiguos que han sido otorgadas las llaves del reino, Keys to the Kingdom 7, para abrir las puertas del infierno. El agua bendita que les enviamos, tiene la bendición del Vaticano y debe ser rociada como la lluvia sobre los haitianos.
Nuestro Dios reina, y hará llover ríos de sangre sobre las masas haitianas, y reina supremamente sobre su misión. Vuestra misión es clara. Vosotros daréis la comunión y dejaréis fuera al Hijo de Dios. Aquellos que sirven al cuerpo de Cristo están cubiertos por el Vaticano, los que sirven al mal del vudú se cubrirán con su propia sangre. Está claro que nuestro Dios reina. Que empiece el juego. Combinando el lenguaje críptico de las operaciones de Cedras con el de la CIA y el de los jesuitas, Casey había tejido numerosos mandos secretos en su mensaje. Si yo inadvertidamente hubiera accedido, las instrucciones habrían tenido poco sentido para los que no conocieran la lengua. Cedras escuchaba religiosamente, comprendía plenamente la magnitud de las instrucciones de Casey. Llegué a la conclusión de que el mensaje decía: el agua bendita con las bendiciones del Vaticano llegará hoy a la 1 p.m. a través de Visión Mundial, la sangre recibirá la plaga. 8. Me sentí aliviada al dejar la presencia de Cedras sin ser sometida a su usual perversa brutalidad sexual. Esta sería la tarea de otra esta vez, tal como mi programado trance se mantendría hasta que entregase el mensaje de Casey a Baby Doc Duvalier en el lado oscuro de la isla en el hijo. Island in the Sun. Houston me llevó al pequeño aeropuerto en que operaba la CIA, al pie de la montaña, donde abordé un pequeño avión blanco con destino a Port-au-Prince, Haití. Al aterrizar, el piloto me acercó a los guardias tontón de Baby Doc, y les ordenó que me llevasen a Palacio. Hablaba en un rápido francés haitiano, y levantó mi collar simbólico, Rosa Cruz, para dar énfasis a los guardias. Reforzando mi creencia instilada de que el emblema católico me protegería, los guardias me trataron con el respeto que al parecer estaba reservado a identificados jesuitas fantasmas. Fui conducida en un Mercedes blanco al Palacio Presidencial de Haití. Parecía aún más visiblemente fuera de lugar el contraste con la rígida pobreza de su flota de Mercedes. El palacio de Baby Doc era decadente. Adopté una pose reverencial en el vestíbulo mientras esperaba que empezase el organizado encuentro. Indudablemente el entorno lujoso de Baby Doc era cuando menos cuestionable en vista de la desesperación y el hambre que había a su alrededor. Me había reunido con Baby Doc a principios de los años 80 en calidad de prostituta del proyecto Monarca. Todas las operaciones encubiertas estadounidenses con base en Haití eran llevadas a cabo por un anciano postrado en la cama conocido como el Viejo Charlie, que residía en el Hotel President hasta su muerte a mediados de los años 80. Durante mi gestión como mensajera de mente controlada y prostituta en Haití, había sido obligada a asistir a una ceremonia vudú con la intención, entre otras, de traumatizarme. Me ordenaron realizar sexo oral a Baby Doc mientras las oscuras ventanas del Mercedes avanzaban lentamente entre la multitud de haitianos camino del ritual. Dado que mis misiones haitianas habían sido previamente establecidas con el Viejo Charlie por cuestiones de negocios y con Baby Doc por prostitución, el encuentro de negocios con Baby Doc no tenía precedentes.